El proceso de matrimonio igualitario en Ecuador tiene un antecedente en el año 2011, cuando un grupo de activistas miran la trascendencia de la lucha del matrimonio igualitario en Argentina y deciden traer al activista Bruno Bimbi al Ecuador para que les explique cómo fue el proceso y cuál fue el procedimiento mediante el cual en Argentina se tomaron decisiones o armaron un proceso de litigio estratégico y de reforma legal para el alcance del matrimonio igualitario, que se dio en el año 2010. Con esta gira de este activista Bruno Bimbi aquí en el Ecuador, donde se vendió su libro, él dio charlas, muchos activistas y muchas activistas se reunieron en, el, en procesos con él para poder entender todo lo que implicaba el tema del matrimonio igualitario, tanto en el ámbito jurídico, comunicacional y en el tema del activismo. Es así que para ese momento ya se consolida una agrupación que se llamaba Igualdad de Derechos Ya, que luego se llamó Matrimonio Civil Igualitario Ya, en el cual el principal argumento jurídico del litigio era que se interprete de manera sistemática la Constitución del Ecuador frente al artículo 67 de la Constitución del Ecuador. El artículo 67 de la Constitución señala que el matrimonio es entre hombre y mujer. Sin embargo, eh, el principio de igualdad y no discriminación de la propia Constitución está colocada como valor, como principio, como derecho, como responsabilidad ciudadana y se expresa la igualdad y no discriminación por orientación sexual e identidad de género. Así que la primera apuesta fue por un litigio estratégico basada en la interpretación sistémica de la Constitución ecuatoriana. En el año 2013, la primera pareja que decide ir al registro civil en el Ecuador y pedir el matrimonio igualitario fue Pamela Troya y Gabriela Correa. En el proceso administrativo se los negaron, pasaron al proceso constitucional o amparo constitucional. En primera instancia pierden, en segunda instancia pierden bajo un criterio religioso, porque la sentencia decía que como el Ecuador es un país conservador y cristiano, no se puede reconocer el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Y ellas deciden activar un tercer proceso, una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. El contexto político del momento era complicado, era complejo, porque el presidente de la República de la época, Rafael Correa, era muy vocal frente a manifestarse en contra del matrimonio de las parejas del mismo sexo, y más bien él trataba de incentivar a que la institución de la unión de hecho, la unión civil, pueda compensar todo lo que el activismo LGTBI señalaba que era discriminatorio o que la figura de la unión de hecho no completaba o no generaba la misma igualdad frente al matrimonio igualitario. El caso de Pamela Troya y de Gabriela Correa se queda estancado desde el año 2014, incluso hasta la fecha, y no se volvió a insistir en el tema del matrimonio igualitario justamente por la presión política del momento. Ya para el año 2017, el presidente Rafael Correa sale de la presidencia, se instala el presidente Lenin Moreno. Frente a esta situación política, también hay un tema importante de manera contextual, es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el año 2012 comienza a desarrollar su jurisprudencia sobre los derechos de la población LGBTI, el caso Talarrifo, caso Duque contra Colombia, Flor Freire contra Ecuador, Ramírez Escobar frente a Guatemala y después de este viene la opinión consultiva número 24. Con todo este bagaje, con todo este bagaje de jurisprudencia internacional, dentro de los litigios estratégicos del Ecuador se comienza a articular con el control de convencionalidad y los estándares de la Corte Interamericana para los casos de la población LGBTI. Es así que el Ecuador es el primer país en aplicar la opinión consultiva número 24 de la Corte Interamericana en el caso Satia, en el caso de lesbo, maternidad u homoparentalidad aquí en el Ecuador, donde la Corte Constitucional
el 29 de mayo del 2018, establece que la opinión consultiva 24 es vinculante y es parte de la Constitución ecuatoriana, y bajo esta argumentación se reconoce la filiación y la familia homoparental en el Ecuador. Bajo este contexto internacional como la opinión consultiva más la constitucionalización de la opinión consultiva por la Corte Constitucional del Ecuador, la Fundación Pacta decide iniciar el proceso estratégico ya teniendo el sustento internacional más la jurisprudencia nacional, y se establece una estrategia en la cual se convocaron a 8 parejas. 8 parejas nos ayudaron para presentar 8 acciones constitucionales, 8 amparos constitucionales para judicializar el derecho al matrimonio. En el ámbito mediático, nosotros y nosotras decidimos no mostrarlo, es decir, no llevar a la palestra de los medios de comunicación ni a los medios digitales. Fue un litigio totalmente en silencio, y se coordinaron acciones justamente con organizaciones LGBTI y organizaciones de derechos humanos. La argumentación para este proceso estratégico ya no era únicamente la interpretación sistémica y evolutiva de la Constitución, sino también el bloque de constitucionalidad, el control de convencionalidad de la opinión consultiva 24 y la aplicación del precedente del caso Satia, del caso de homoparentalidad, donde ya constitucionalizaba la opinión consultiva número 24. ¿Qué fue lo que sucedió entre el año 2018 hasta el 12 de junio del año 2019, donde se aprueba el matrimonio igualitario en el Ecuador? Que hubo un cambio de la Corte Constitucional. Las y los jueces de la Corte Constitucional que emitieron la sentencia del caso Satia fueron cambiados, y hubo un concurso donde entra una Corte Constitucional de una composición mayormente progresista. Dentro de los litigios estratégicos de estos 8 casos, 2 casos logran subir a la Corte Constitucional a través de un procedimiento llamado consulta de norma, donde los jueces deciden consultarle a la Corte Constitucional. El uno le consulta si la opinión consultiva es vinculante, y el otro juez le pregunta a la Corte Constitucional si la Ley de Registro Civil y el Código Civil bajo la descripción de matrimonio eran discriminatorias o no. Las audiencias para los casos de la primera consulta fue en marzo del 2019, la segunda audiencia del segundo caso en mayo del 2019, y ya finalmente para el 12 de junio del 2019 ya teníamos 2 sentencias de la Corte Constitucional, la una que hace una interpretación sistémica bajo la lógica del primer litigio estratégico, y la segunda sentencia tiene una argumentación más desde el bloque de constitucionalidad y el control de convencionalidad. Cuando las sentencias, o más bien los casos, ya llegan a la Corte Constitucional en el año 2019, es cuando la Fundación Pacta y las y los activistas decidimos ya hablar, hacerlo público y hacer un litigio más mediático, justamente para generar opinión pública y para generar también presión a las y los jueces de la Corte Constitucional respecto al tema, y para que no se lo archive, para que se lo debata, se lo publique y posteriormente se lo apruebe. Y la aprobación del matrimonio igualitario aquí en el Ecuador, de una composición de 9 jueces, se dio por el voto favorable de 5, 4 dieron sus votos salvados, así que fue una victoria, una victoria con los mínimos votos que se requerían. Sin embargo, esto permitió que se pudiera garantizar el derecho aquí en el Ecuador, siendo, reitero, el primer país en la región de aplicar judicialmente la opinión consultiva 24 dentro de sentencias y dentro de la jurisdicción interna.